Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saluda Alejandro Yáñez. Tenemos esta tarde dos invitados muy especiales. Ahorita les voy a pedir que se presenten y con un tema pues de actualidad por los tiempos que estamos viviendo. Le comparto aquí a nuestros invitados que regularmente los días jueves salgo con Ceci Valderrama en Mundo Católico tocando el tema del aviso, con la película documental El Gran Aviso, y en lo particular tengo dos canales, y lo menciono porque este video va a aparecer en ambos canales, México con María y dignidadyfamilia.org. México con María tiene como propósito difundir y promover la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, y Dignidad y Familia tiene como propósito defender, tal como lo dice, la dignidad de la familia y la vida del ser humano. Así que esta tarde nos acompañan Amparo Medina. Amparo, buenas tardes. Y el sacerdote Gilberto Valdovinos. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde están transmitiendo, padre? Estamos transmitiendo desde el Santuario de la Quinta Aparición Guadalupana, aquí en Ecatepec, Estado de México. Tulpetlac se llama el pueblo. Este lugar, pues, es para nosotros emblemático de fe. Aquí fue la Quinta Aparición Guadalupana, donde estamos en este lugar, porque era la casa de Juan Bernardino, el tío de San Juan Diego. Recordemos que el acontecimiento guadalupano pues, fue en el año de 1531, 4 apariciones en el Tepeyac y una quinta aparición aquí en este lugar santo donde estamos, donde la Virgen María de Guadalupe quiso poner sus pies, curar a Juan Bernardino y revelar su nombre, cómo quería ser llamada, Santa María de Guadalupe. ¿Y cómo de esta aparición, que incluido yo, porque yo pensé que es esta aparición al papá de, nunca lo razoné de hecho, al tío de Juan Diego, nunca razoné que fuera una aparición fuera de lo que reconocemos ahora como el santuario o el Cerro del Tepeyac, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias de esta aparición, padre? Aparece en el Micronopowa, esta aparición se deja entrever. De hecho, los grandes historiadores han realizado pues, las investigaciones pertinentes. Sobre todo tenemos a un gran exponente, Monseñor Chávez, que él también afirma que la quinta aparición fue aquí en Tulpetlac, porque recordemos que Juan Diego, pues, él iba a Tlatelolco a su formación catequética, y también sabemos que aquí en este lugar, pues, su tío Juan Bernardino, pues, tenía su casa. Mucha gente pues conocía el lugar, ¿verdad? Y sobre todo también sabemos que Juan Bernardino estaba muy gravemente enfermo y por eso él quería pues un sacerdote para que viniera a auxiliarlo. Y fue cuando la Virgen pues envía a Juan Diego que llevara su mensaje, ¿verdad?, al señor obispo de México para que le construyera, ¿verdad?, un templo donde mostrar su amor a todas las naciones. Y es por ello que Juan Bernardino fue el que pidió el sacerdote, ¿verdad? Y por eso Juan Diego pasó en la madrugada, ¿verdad?, del 12 de diciembre, fue allá donde estaba el señor obispo, ¿verdad?, para llevar ese mensaje, y la Virgen María, pues ella le pide que vaya a llevar su mensaje y que su tío pues va a sanar, ¿verdad? Y pues, por eso tenemos aquí tantos milagros que han ocurrido, ¿verdad?, a partir de entonces, porque Juan Bernardino, una persona de fe, pues él recibió precisamente de nuestra Madre del Cielo, pues este milagro. Además, tenemos aquí esta hermosa pintura que la pueden ustedes ver, donde se expresa el amor de María que viene al encuentro de aquella persona que le falta la salud, que ya está a punto de morir, pero sin embargo, también la Virgen María le trae en su vientre aquí en el autor de la vida, Jesucristo, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Y fue aquí precisamente donde se llevó a cabo este milagro, ¿verdad? Que la Virgen María pues concede la salud a Juan Bernardino. Y hay muchos historiadores que afirman, ¿verdad?, que la quinta aparición fue aquí porque aquí era la casa, ¿verdad?, donde vivía, o la choza, conocida así también, la choza de San Juan Diego, casa de Juan Bernardino. La verdad que es un acontecimiento muy importante para nuestro país, ¿verdad?, y para todo el mundo, porque la Virgen María aquí revela su nombre, cómo quiere ser llamada, Santa María de Guadalupe. Existe a raíz de esta aparición, entonces viene una tradición de ser un lugar de sanación física y espiritual. Tenemos de hecho aquí el manantial o fuente de la salud, donde hay agua,
De hecho, Ajá. tuvimos la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de los Enfermos a nivel internacional, donde nos tocó el segundo misterio y dimos a conocer aquí también el santuario de la Quinta Aparición, porque es muy poco conocido, por desgracia, pero sí queremos darlo a conocer a diferentes lugares, ¿verdad? Que todo el mundo se entere de que hay un santuario de la Quinta Aparición guadalupana, donde tenemos esta fuente de la salud, el manantial de agua, comúnmente donde aparece la Virgen, ¿verdad? Y hace milagros, pues siempre surge el agua, ¿verdad? Como un signo, porque María de Guadalupe pues es un cauce, ¿verdad? El agua, ¿quién es? Pues Cristo, el que concede la salud, ¿verdad? Todos los demás. Entonces, pues mucha gente ha venido de diferentes lugares, los que han conocido, ¿verdad? El mensaje guadalupano y vienen aquí también de peregrinación y ya pueden llevarse, ¿verdad? Su garrafita de agua para sus enfermos. Realmente ha sido para nosotros un momento importante, ¿verdad? Porque nuestro fundador, el padre Enrique Amezcua Medina, llegó aquí a este lugar en el año de 1961 y tomó posesión de esta parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en Ecatepec, Estado de México, y el santuario depende de esta parroquia, ¿verdad? El santuario de la Quinta Aparición. Entonces estaba un poco olvidado, ¿verdad? El santuario y también la parroquia. Tenía más de 150 años sin sacerdote estable, venían de otros lados a celebrar, estaba este santuario pues en ruinas, y el padre Enrique, nuestro fundador, pues él no había fundado la confraternidad cuando vino a conocer este lugar y sintió la presencia de María. Y hubo muchos milagros, ¿verdad?, durante ese tiempo. Y luego también nuestro fundador, el padre Enrique, pues tuvo ese contacto con el niño mártir, José Sánchez del Río, que es muy conocido. Ah, Y le dijo, ¿verdad?, cuando estaban pequeñitos, que Dios lo quería el padre Enrique para cosas mayores, ¿verdad? Porque el padre Enrique también quería, pues, enlistarse para defender la fe, ¿verdad? Cuando era pequeñito, ser abanderado como lo era también el niño mártir. Y este niño mártir le dice al padre Enrique que Dios lo quiere para ser sacerdote, ¿verdad? Para que muchos, ¿verdad?, puedan, pues, trabajar por la extensión del reino. Así lo entendemos ahora. Y el padre Enrique, pues, le quedó muy grabado en su corazón. Y él, pues, tiene ese amor a la Virgen de Guadalupe, viene a trabajar de parte de la provincia del Bajío a la Basílica de Guadalupe, y ahí conoce gente que es de aquí de Tulpetlac, que va allá y le hablan del santuario de la Quinta Aparición, que estaba un poco, pues, abandonado. Sin embargo, vemos cómo la Virgen de Guadalupe, pues, también ella pues cumple este deseo de Juan Bernardino, de que también aquí naciera una confraternidad sacerdotal, ¿verdad?, que se llama Operarios del Reino de Cristo, y otras comunidades religiosas como las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote, hermanas de Reparación Eucarística, los hermanos de San Juan Diego. Así es que hay bastantes comunidades que están aquí también en torno a nuestro santuario de la Quinta Aparición, aquí en Tulpetlac, Ecatepec. pues muchas gracias, porque de verdad yo desconocía todo eso. ¿Y cuál es el propósito de, eh, y les comento a nuestra audiencia que no estaba contemplado tener al padre el día de hoy, pero a mí me pareció una excelente oportunidad y sé que tiene un mensaje, padre, que quiere compartir con nuestra comunidad. ¿Cuál Pues es sí, ese? invitarles a que vengan aquí a conocer nuestro santuario, la verdad, no se van a arrepentir. Es un lugar muy bonito, de fe, se siente la presencia viva de María, la ternura de María que toca los corazones, porque ella nos lleva a su Hijo Jesucristo. De hecho, pues Amparo no conocía este lugar y ahora pues ya lo conoce. El Congreso por la Vida que estamos haciendo ahora, que se inició desde el lunes 21 y termina el día 25, Dios mediante. Tenemos diferentes testimonios, ¿verdad?, de gente que pues está apoyando toda la cuestión de la vida, ¿verdad?, defender la dignidad de la persona humana desde el vientre materno hasta la muerte natural. Y sobre todo también aquí porque el santuario, eso es lo que expresa, ¿verdad? El amor de María a todos que somos sus hijos, la salud, ¿verdad?, que concedió Juan Bernardino, y la vida, porque ella nos trae a Jesucristo, ¿dónde? En su vientre, ¿verdad?, para darlo a conocer. A través de María llegamos a Cristo. Yo quiero invitarles a todos, ¿verdad?, aquellos que nos escuchan, a que vengan aquí a nuestro santuario de la Quinta Aparición, para que puedan experimentar el amor de María que viene a nuestro encuentro y que nos toca a todos nosotros con ternura, porque ella es nuestra madre y se van a llevar realmente, ¿verdad?, esa bendición de parte de Dios. Y también tenemos aquí, pues, la fuente, ¿verdad?, de la salud, el manantial del agua, ¿verdad?, que nos puede ayudar mucho y que también creemos, ¿verdad?, claramente que pues ha habido muchos milagros que lo hemos presenciado y lo hemos visto, ¿verdad? Entonces yo creo que es una experiencia muy bonita para todos. Padre, ¿de a qué hora es el Congreso? El Congreso es, bueno, ya empezó el día lunes y termina el viernes 25, Dios mediante. Comienza a las 5 de la tarde y más o menos concluye como a las 8 de la noche. Tenemos momentos de oración, momentos de testimonios, conferencias y la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía. Ujú. ¿Hay exponentes, hay una agenda en particular? Y hay una agenda en particular donde pues cada quien se le da un espacio, ¿verdad?
para que puedan ahí tener esa oportunidad de escuchar, ¿verdad? La sabiduría de otras personas, la experiencia de otras personas, la fe de otras personas, el testimonio, así como el de Amparo, que está aquí a nuestro lado, ¿verdad? Que sí, pues nos ha cautivado su experiencia de fe, ¿verdad? Su experiencia de encuentro con Dios. Mañana tenemos la oportunidad de que nos visite Monseñor Chávez, de parte de la Basílica de Guadalupe, nos hará una conferencia sobre Santa María de Guadalupe, defensora de la vida, ¿verdad? Ahora estamos con el camino, ¿verdad?, que Papa Francisco nos ha señalado, la sinodalidad. Yo creo que la Virgen de Guadalupe pues expresa eso, porque ella apareció aquí en nuestro país y unió, ¿verdad?, a las diferentes culturas también, y pues ella nos quiere, ¿verdad?, mostrar a su Hijo Jesucristo en el templo vivo, ¿verdad?, que ella nos pide, en cada uno de nosotros. ¿Se están grabando las conferencias, las charlas? Sí, te están grabando, sí, sí, sí. Correcto. Entonces luego podríamos subir aquí el link para que la gente se dirija. Sí, podemos enviarle el programa que tenemos, ¿verdad? Se lo podemos enviar ahí a su WhatsApp y pueda compartirlo con aquellas personas que nos están escuchando en este momento, nos están viendo. Ah, pues entonces ese es lo que te lleva, Amparo, a Tultepec. A Tulpetlac. Tultepec. Tulpetlac, Santa María Tulpetlac, de Catepec. Así es, querido Alejandro. Estamos aquí por invitación justamente de los encargados de todo el evento a través de la rectoría del padre que en este momento nos acaba de explicar lo hermoso del santuario. Yo tampoco conocía lo de la quinta aparición, pero a mí me ha llegado muchísimo al corazón porque cuando tú trabajas con temas sobre la vida y sobre la familia, te das cuenta que hay heridas que no las estamos viendo, heridas que no las estamos tomando en cuenta, porque como están de moda, porque como la gente dice que eso es bueno, la gente que está sufriendo este dolor no lo puede hablar. Entonces veíamos con el padre qué hermoso que las personas que están sufriendo la herida de la pornografía, de la homosexualidad, las heridas de abuso y violencia sexual, la herida del aborto, la herida del rompimiento familiar, la herida de la pureza, que ha sido herida su pureza, ¿no?, por la promiscuidad en la que están viviendo, puedan hoy venir acá a este santuario y poder sentir la caricia de la madre para poder sanar. Hemos hablado sobre el inicio de la vida, pero también nos damos cuenta cómo hay heridas dentro de ese vientre materno que en este momento muchas personas que han pasado por el santuario, que han venido al santuario, han tenido esa experiencia de poder sanar también esa herida de todo el proceso del embarazo, de poder sanar esa herida que les ha dejado un aborto, de la herida que ha podido dejar, por ejemplo, los problemas familiares o la falta de respeto que se vive dentro del mismo hogar a través de los papás, nosotros como hijos o entre parejas, entre esposos. Yo creo que son esas heridas actuales de este mundo en donde hoy la Virgen María, a través de tu canal y a través de este congreso, está conociendo de este santuario y está conociendo esta maravillosa acogida, los brazos abiertos de Mamita María para decirnos, ven, yo estoy aquí, yo soy tu madre y quiero ayudarte a sanar, así como ayudó a sanar a Juan Bernardino, sanar nuestro corazón, nuestra mente, sanar todas esas heridas que la cultura de la muerte nos está dejando por todo lo que está difundiéndose, ¿no? Interesante. ¿Cómo para la gente que no te conozca, Amparo, nos podrías dar yo tengo algunas preguntas, te las digo, y si gustas sobre ellas vas bordando. Me gustaría conocer tus ideales de niña, cuáles fueron tus valores, cómo fue tu entorno familiar, si te educaste en la fe católica o no. Me gustaría, bueno, si quieres comentarnos eso y luego ya pasamos a la siguiente. A ver, yo te cuento que vengo de un hogar de la típica familia católica que lamentablemente se ha ido generando en estos últimos años, ¿no? Una familia católica tibia, en donde teníamos al Dios bombero, ese Dios que solamente cuando hay una emergencia económica, de salud, algún problema familiar, acudes a Dios, prendes la velita, rezas el rosario, vas a misa, pero que cuando ya se pasó el problema, pues otra vez ya no te interesa ir a la iglesia, a la misa, a lo mejor vas a misa porque hay un matrimonio, porque hay un bautizo, porque alguien murió, y eso también llegas como para cumplir, ¿no? A mitad de la misa o al final de la misa, porque ya no te tocaba más que hacerte presente
evento, entre comillas, ¿no? Porque un poco lo hemos visto así. Y la diferencia lo hacía mi abuelo. Yo tenía un abuelo paterno, católico, apostólico, romano, que amaba la Eucaristía, amaba a la Santísima Virgen María, rezaba el rosario todos los días, iba a misa todos los días. Y entonces a mí me toca vivir el amor de un abuelo por una nieta que era la única nieta en medio de 16 varones, entre primos y hermanos. Y cuando mi abuelo se entera que mi mamá está embarazada, desde ese momento me entrega a la Virgen María. Desde ese momento dice, si es una nieta mujer, desde este momento te pertenece, le dice a la Virgen María. Y cuando nazco, yo nazco el día de su santo. Y mi abuelo era, no se festejaba nunca el cumpleaños, pero sí se festejaba su santo todos los años. Y hacía una misa en la parroquia de San Luis, y con voladores, con banda de pueblo y todo, porque para él era la fiesta de San Luis y él tenía el honor de llevar el nombre de ese santo. Y entonces él siempre lo veía así, lo transmitía así a nosotros sus nietos. Y como yo nazco el 21 de junio, justo en plena fiesta de mi abuelo dice, es el regalo que me hace la Virgen María, y me pone el nombre de la Virgen María, me pone Amparo, que es la Virgen de los Desamparados, de donde provenía la familia paterna de mi abuelito, y del Pilar, porque era la advocación que mi abuelito más amaba, de la Virgen del Pilar, cuando se aparece al apóstol Santiago en vida para darle fuerza, para darle ánimo. Entonces decía que es la Virgen del Pilar la que él siempre le anima, la que siempre le invita a no perder la fe y a seguir caminando en todo lo que él hace, ¿no? Entonces me batí entre esos dos mundos, pero mi abuelo sí tuvo mucha influencia conmigo, ¿no? Yo en la adolescencia ya me aparté del Señor, tuve un problema en un colegio, me expulsaron del colegio, y mi papá me pone en un colegio protestante y además mixto, porque dijo, si es que las religiosas no pudieron contigo, pues ahí te van los pastores a ver si es que ellos te arreglan, ¿no? Porque claro, era muy mimada, o sea, yo reconozco que era la única mujer, era la más mimada, me crié entre varones, y un abuelo que me permitía y me consentía en todo. Entonces mi papá me lleva a vivir con él en otra ciudad, en Quito, en la capital, y ahí en un colegio protestante donde no entendía mi fe, donde no había vivido mi fe ni me había formado correctamente, cuando me preguntaban sobre la Virgen María, sobre si adorábamos ídolos, sobre la comunión, yo no sabía nada ni podía defender nada. Entonces yo lo que dije fue declararme atea. Entonces desde mi ateísmo comencé a burlarme de los cristianos, comencé a burlarme de todo lo que ellos creían, y eso hizo que de una otra manera me permitiera sobrevivir en ese medio protestante. Y así fue como ya me separé de Dios, me comencé a burlar de Dios, pero mi abuelo siempre me decía, yo rezo por ti, cabecita loca. Y en la última consagración, a mí me consagró a la Virgen María, mi abuelito, 17 años mientras estuvo con vida. Todos los segundos domingos de mayo consagraba a toda su familia después de la Santa Misa a la Santísima Virgen María. Entonces yo fui consagrada desde el mismo momento que mi abuelito se enteró, y por 17 años fui consagrada a la Santísima Virgen María, entregada como hija y esclava suya. Qué bonito. Entonces, en la última consagración, mi abuelito entrando por el pasillo central hacia la imagen de la Virgen, me coge del brazo, ya caminaba muy lento, tenía una enfermedad de corazón muy grave, y en esa época no había operaciones, no había stent, no había nada. Entonces me coge del brazo y me dice, mírala, pero mírala a los ojos, ella te llevará de regreso a la casa del Padre. Cuando mi abuelito ya estaba por fallecer, le pide su guía espiritual que pida perdón, perdone y se vaya en paz, ¿no? Con todos los sacramentos y todo. Entonces, un día fuimos, todos los nietos, nos dio la bendición, y ya te puedes imaginar, mi abuelo era mi vida, mi todo, mi mundo, el hombre que más he amado en el mundo. Y bueno, ahora le hace la competencia a mi nieto. Pero cuando se despedía, yo estaba ahogada en llanto, desesperada, yo le pedía que no me deje, y mi abuelito me dijo algo que yo jamás me he podido olvidar. Yo no me voy, mijita, yo me adelanto. No me cansaré de rezar por ti hasta que juntos compartamos la cena del Cordero. ¿Y eso te lo decía porque te quería mucho por ser la única nieta o porque ya andabas en malos pasos? Por las dos cosas. La una, porque él soñaba y le pedía a Dios que toda su familia vaya al cielo, toda la familia, y cuando mi abuelito tenía relación con sacerdotes o con religiosas, siempre les decía, porque mi abuelito donaba lo que tenía siempre para las comunidades, y siempre le decían, don Luchito, ¿cómo le pagamos? Que Dios le pague por todo lo que hace por nosotros. Y mi abuelito siempre les decía,
recen eternamente por nuestra alma, por mi alma y por la de mi familia. Eso era lo que mi abuelito pedía y siempre estaba colaborando, que las bancas, hay iglesias en la ciudad donde mi abuelo vivía que tienen los altares donados por mi abuelito como compadre o como benefactor de la iglesia, y siempre decía, yo lo único que les pido es recen eternamente por mí y por el alma de mi familia, la salvación de mi familia, la conversión de mi familia. Entonces, por un lado, él lo hacía por esa convicción de que quería a su familia junto a él en el cielo. Él siempre le rezaba a San José y al Señor de la Buena Muerte para tener una vida y una muerte santa, pero también por amor. Yo siempre digo, mi abuelito me amó tanto y que rezó en el cielo y hizo que el cielo se abra para venir a rescatarme de lo podrida y perdida que estaba mi alma. Qué bonito un abuelo de esa calidad. Y fíjate que no sé si lo vean ustedes en su pantalla, seguramente sí, pero no quise modificar la posición de su cámara, de su computadora, porque justo a ti te dan unos rayos ahí en tu cabeza y me queda clarísimo que hay una gracia. Digo, conozco tu testimonio y es la única manera que puedo yo explicar tu cambio de vida. Así que vamos a dejar esos rayos ahí como un sutil mensaje de nuestra Santísima Virgen en el santuario de su hija predilecta, Amparo. ¿Cuándo te pierdes, Amparo? ¿Cómo te identificas con, bueno, vivimos ahorita las jóvenes engañadas tristemente en un sueño de emancipación? Con todo respeto, creo que lo único que les ha traído es esclavitud, les ha traído una negación a su vocación natural, que es la maternidad. Y tú que pasaste, bueno, para la gente que no lo sabe, Amparo fue una activista, fuiste feminista. Ahí, platícame y luego te hago la pregunta. Bueno, te dejo la pregunta ya para que nos enlaces. Es, ¿cómo te involucras en las actividades en las que estuviste? ¿Cómo acabas sumándote a la ideología de género y esto de salud reproductiva? ¿Y dónde es el punto de inflexión donde tú te pierdes y donde tú puedas hacerle, con tu experiencia, ayudarle a las jóvenes a abrir los ojos para que se descubran si están en estos movimientos de la pañoleta, de la triste pañoleta verde, a ver si podemos abrirles un escenario, el escenario de la verdad y no de la fantasía que les han impuesto y que quieren vivir ellas? Mira, yo en el colegio, cuando yo me declaro atea, yo era basquetbolista y de hecho yo le doy gracias a Dios porque el deporte a mí me salvó de la droga, del alcohol, de terminar de perderme más de lo que ya estaba. Entonces, como era muy buena basquetbolista, ¿para qué? O sea, y además era alta, bueno, soy alta, era bastante alta, entonces me invitan a ser parte de un grupo que iba a formar ligas barriales de baloncesto en los sectores urbanos marginales de la ciudad, para que los chicos no entren en droga, no entren en alcohol y empezar a hacer una organización comunitaria. Entonces, a mí me pareció una idea fenomenal, dije, pues qué chévere. Entonces comencé a ir a los barrios urbanos marginales, organizábamos equipos de baloncesto, organizábamos encuentros de baloncesto, y mientras estábamos en toda esa actividad comunitaria, conociendo chicos, organizando estos grupos de jóvenes para el área deportiva, comencé a oír de Che Guevara, comencé a oír de la revolución, comencé a oír de que la culpa de que cómo estén las cosas era la iglesia, de que los ricos eran malos, de que los pobres había que ayudarlos, de que había que eliminar a todos estos malvados ricos que estaban ocasionando situaciones de pobreza. Los hombres eran los malos, las mujeres teníamos que liberarnos de la agresión, de la violencia que vivíamos. El adultocentrismo estaba acabando con los jóvenes. Entonces comencé a darle la vuelta al asunto y me comienzo a vincular con estos grupos de izquierda. Entonces comenzamos a ir a los sectores, comenzamos a ir a las fábricas, a acompañar a obreros, a organizar huelgas, a pintar las calles. Me enseñaron, imagínate, con 15, 16 años, aprender a hacer
bombas molotov con gasolina, a enfrentarte a la policía, a cómo meterte en las huelgas, llevar canciones de la nueva trova, con los chicos llevábamos a los cantantes y cantábamos todas las canciones que hablaban de la revolución, del socialismo, compañero Che Guevara, el hecho de estar en ese mundo, es como que el joven te cautiva, ¿no? Te sentías el salvador de la patria, el salvador de los pobres, y comienzo a vincularme así. Esa fue una manera sutil, o sea, a mí no me invitaron a ser guerrillera, a mí no me invitaron a ocasionar la revolución, a mí me invitaron a ser líder juvenil, a ser una organizadora comunitaria, y ahí fue donde me engancharon, me enganché, me enamoré de la revolución, me enamoré del Che Guevara, me enamoré de la nueva trova, me enamoré de las huelgas, de la calle, de la protesta, de salir a pintar, de la rebeldía, y terminé presa. Terminé robando una hacienda para darle la tierra a los sin tierra, y termino en el año 1998 armada, perseguida por la policía. Pero yo para eso fue tan sutil y tan suave todo, me enamoré tanto de la revolución que me convencí que había que eliminar a una casta para que los pobres surjan. Había ¿Qué, que... qué edad tenías cuando estabas ya armada y activa? Yo cuando empecé ya, opté por el lado armado, tenía ya 18 años. A los 17 ya acompañaba a mis compañeros a las revueltas, y a los 18 años yo ya estaba vinculada al movimiento armado, al Faro Vivo. Y a los 22 años soy tomada presa luego de la toma de un terreno en un sector que se llamaba la lucha de los pobres. Y con la bendición del Señor, las oraciones de mi abuelo, el trabajo intrépido de mi padre, fui encontrada. De los 5 que entramos presos, solamente 2 sobrevivimos. Los otros 3 desaparecieron. Nunca se supo ni siquiera dónde estaban sus cadáveres. Yo salí totalmente destrozada. Fui muy maltratada. Y claro, el momento en que mi papá me encuentra, mi papá me dice: este momento te vas, te largas, te vas a España, y me manda a estudiar a España. Ahí, fui refugiada política en España, en San Sebastián, España. Estuve 2 años y un poquito más, y ahí recibí tratamiento, acompañamiento psicológico, y terminé mi carrera también, ¿no? Terminé de formarme en esquí de escuela de San Sebastián, España, y luego ya regresé al país. Cuando regreso al país ya había otro gobierno, estaba de un gobierno de extrema derecha a un gobierno de centro izquierda. Y cuando regreso, uno de nuestros jefes de célula era ministro de Educación, y me invita a ser asesora. Con 24 años, llego a ser asesora del ministro de Educación en un proyecto que ganó un premio internacional por implantación de un proyecto llamado Educación Preescolar No Formal en barrios urbanos marginales. Y ahí me ficha Naciones Unidas. Me ficha, me invita a ser consultora, y ahí arranco mi vida como consultora en las Naciones Unidas. Arranco con UNICEF, luego con la Oficina de la Mujer, luego el tema de los derechos de los jóvenes, y termino del año 2000 al 2004 como consultora del proyecto de salud sexual, reproductiva y género para la región Costa, un proyecto de $6,5 millones para implementar el aborto, la homosexualidad, la pedofilia, la pederastia, la promiscuidad en los chicos en escuelas y colegios. A ver, cuando tú te enrolas en es terrible, pero porque yo lo he vivido por supuesto, lo viví en mi edad, con compañeros que se enamoraban de pues de esta imagen mítica que se ha creado de Che Guevara, que pocos conocen, que él mataba a los homosexuales, los repudiaba. ¿Mataba ¿Y también? mataba a quién? Mataba a las mujeres también que no se sometían a él, las maltrataba. Aquellas mujeres que no querían acostarse, tener relaciones sexuales con él las mataba. Tenía una casa donde tenía orgías, y cuando sus compañeras revolucionarias no querían estar con él, las maltrataba, las pegaba, las violaba y las mataba. Wow, eso no lo sabía. Entonces, este ícono, este idealizado demonio, porque no es otra cosa más que un demonio idealizado, enamora, o sea, su imagen de la boina, la barba, su puro, enamora a la juventud. Entiendo las canciones de protesta que generaban en mis tiempos en la universidad, en los años
74, 78, generaba esta unión, este sentimiento de hermandad y colectividad y de pertenencia. Todo esto que tú abrazaste como legítimo, tú reconociste cuando te fuiste con la ONU y te capacitaron, ¿tú veías una transición o simplemente veías una manera, entre comillas, civilizada de alcanzar tus ideales? No, yo veía una manera muy económicamente rentable de poder llegar a esos ideales, porque cuando en el año 1990, que se da la primera declaración de la Convención de los Derechos de los Niños, Ecuador firma por primera vez la convención, es el primer país que firma la Convención de los Derechos de los Niños. Y claro, hoy lo miro con otros ojos, pero ahí fue donde se firmó la declaratoria de guerra contra los padres de familia. Es ahí donde les quitan los derechos a los padres de familia y se empieza a hablar de la emoción, del yo siento, yo quiero, yo necesito como un derecho. Y a los niños se les empieza a hablar de los derechos y no de las obligaciones. Entonces hoy tenemos un montón de niños de cristal en donde piensan que solo tienen derechos y que no tienen obligaciones y que todo el mundo tiene que darles a ellos porque ese es su derecho. Eso empezó en el año 1990. Entonces, el momento en que tú te das cuenta que puedes llegar a un público con cero posibilidades de que haya otro que se oponga, nosotros veíamos la gran oportunidad de ir generando compañeros revolucionarios desde niños. Y de hecho, si tú revisas los textos escolares desde el año 1990, en donde se empieza a introducir la anticoncepción, en donde se empieza a introducir este odio entre un grupo y otro, el odio de clases, el odio de género, el odio inclusive de intergeneracional, se da directamente a partir del año 1990, en donde se empieza a hablar de que los padres de familia no pueden, no deben, y en donde se empieza a hablar de que los niños deben exigir, en donde se empieza a hablar sobre la gran división de una víctima y de un opresor, sea el nombre que le quieras dar, sea hombre, sea sacerdote, sea ricos, y entonces siempre hay esta división de clases en donde unos son los malos y otros son los buenos, donde unos son los villanos y otros son las víctimas, y todo este discurso empieza a meterse en los centros educativos. Entonces teníamos miles de dólares. Te estoy diciendo que un proyecto, solo un proyecto de 4 años en un país que en esa época no llegaba ni a 6 millones de habitantes, teníamos 6 millones y medio de dólares para poder trabajar este proyecto. Entonces, claro, las Naciones Unidas no es más que una ONG. Las Naciones Unidas del año 45, 42, 45, 47, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se forma como un ente para evitar que haya nuevamente todos estos destrozos y ataques contra la vida como hubo en la Segunda Guerra Mundial a través de los nazis, ya no es las Naciones Unidas que conocemos ahora, porque hoy las Naciones Unidas ya no vive del cuoteo de los países, de las cuotas que le entregan los países para poder implementar proyectos de desarrollo. Hoy las Naciones Unidas vive de la entrega de fondos de instituciones privadas como de Soros, como de Gates, como de las farmacéuticas, cuyos intereses son clarísimos y están en este momento exigiendo que su dinero que está siendo invertido para este propósito sea convertido en leyes en nuestros países. Entonces, es un dinero que se da con un interés. ¿Y quiénes ganan de todo esto? Estas ONGs o estas farmacéuticas, en detrimento de quién? De las víctimas, que son niños, jóvenes y mujeres. Aquí ni hay salud, ni hay educación, ni hay derechos. Lo que estás viendo en este momento son empresas dedicadas a invertir dinero para poder ganar millones de dólares a costa de la vida de seres humanos. Y eso es algo que, y voy a hacer un paréntesis sin abundar mucho en el tema, porque luego se enojan los dueños de las plataformas, pero está clarísimo que lo que vivimos en la actualidad con esta infección que pulula y se me fue un poco la idea, perdona, esta situación que pulula ahorita, pues no es más que instrumentada por un lacayo de estos grandes intereses. Y cierro el paréntesis, es decir, en la actualidad, como bien lo dijiste tú, antes podíamos confiar en la ONU, que había nacido con un espíritu de armonía, de armonizar a la humanidad en sus diferentes culturas, costumbres, y ahora se ha convertido en un lacayo de intereses
pues no quiero favorecer a los de pensamiento izquierdista, pero capitalistas, porque los capitalistas o los dueños de los recursos están tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. O sea, el señor dinero es alabado, amado, adorado por todo mundo. Entonces, no quiero atacar solamente al capitalismo malentendido, bueno, al capitalismo malentendido sí, no quiero atacar al capitalismo bien entendido, al que reconoce la libre competencia, el esfuerzo propio de la gente, etcétera. Pero sí quiero cerrar el paréntesis diciendo, la ONU y la Organización Mundial de la Salud se han convertido en servidores de quienes los contratan, que son el señor Gates, el señor Soros, y una lista hasta Rockefeller, y no sé qué tanto más para atrás podemos irnos. Henry Kissinger, por ejemplo. En fin, entonces entiendo cómo te seduce este ideal muy loable de los jóvenes y te involucras en esto, y para no irnos tan largo, tú te das cuenta después de implementar este programa, 10 años después, si no me equivoco, te das cuenta que los índices que tú pretendías alcanzar, en lugar de disminuir, se dispara. Se dispara el aborto, se reduce la edad de los jóvenes en las que empiezan a tener relaciones sexuales, aumenta el índice de enfermedades venéreas, aumenta, ya dije, el aborto. Y entonces tú te das cuenta en ese momento de que los números no cuadraban. Tenía que ver ya alguna inspiración divina con respecto a los valores que tenías, o simplemente es tu experiencia en el campo que dices esto no está funcionando, y qué sigue después de eso. Yo trabajo en el último proyecto del 2000 al 2004, en donde la intención del proyecto era difundir los derechos de salud sexual reproductiva y género, tanto en Ecuador como en países de América Latina. En todos los proyectos había diferentes presupuestos. Alcanzamos más o menos 70 millones de dólares de presupuesto para esos proyectos, específicamente para el Cono Sur, sin contar Brasil, porque para nosotros Brasil era otro continente aparte presupuestariamente hablando. Entonces, cuando terminamos de gastarnos más o menos los 70 millones de dólares, hacemos una evaluación en el 2004 en Santiago de Chile de todos los proyectos con un éxito rotundo. Habíamos incrementado el porcentaje de mujeres en la zona urbana que estaban usando anticonceptivos. El preservativo, la pastilla, los DIUs, las espirales eran uno de los temas que más se habían expandido. Y en la zona rural habíamos visto cómo había crecido hacia el 42% el uso de anticoncepción. Por lo tanto, el objetivo que era la anticoncepción y el conocimiento, el uso y además el seguimiento de este tipo de productos estaba cumplido. Habíamos visto como los medios de comunicación, como voceros, como artistas, como líderes políticos, líderes sociales, líderes comunitarios se habían sumado a nuestra propuesta. Entonces, medíamos así el éxito sobre el nivel de usuarios, el nivel de compromiso social, el compromiso político y la difusión en los medios de comunicación. Cumplíamos con todos los requisitos como indicadores de éxito para nuestros proyectos. Al final de todo el encuentro que hubo, se hizo una pequeña introducción con respecto a temas de infectología, de enfermedades de transmisión sexual, y los médicos que estaban ahí nos dicen claramente, yo les felicito, el proyecto ha sido prácticamente un éxito, pero se les está olvidando 3 detalles. El primero, no existe ningún tipo de anticonceptivo que prevenga ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. El preservativo ayuda, pero no está hecho ni fue fabricado con el objetivo de prevenir ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, del número de enfermedades de transmisión sexual, que antes estaba en un promedio de 5 enfermedades, había subido aproximadamente a 25 tipos de enfermedad de transmisión sexual. La forma de contagio ya no era solamente genital, sino que era también bucal y anal por el tipo de relaciones sexuales que se estaba en ese momento difundiendo. Y por el otro lado también había enfermedades como el virus del papiloma humano y el herpes, que se transmite piel a piel por el simple sudor de la piel del área contagiada. Y quintuplicamos el embarazo adolescente
ya el nivel de inicio sexual de los chicos había bajado de 16 a 14, actualmente estamos en 10 y 12 años, y desde el año 90 hasta la fecha, los únicos que manejan el proyecto de salud sexual reproductiva es las Naciones Unidas. Por lo tanto, si aquí existe un nombre y apellido que ha empeorado la situación de la salud sexual reproductiva de los jóvenes en América Latina, se llama Fondo de Población de las Naciones Unidas, quienes han entregado millones de dólares y desde el año 90 hasta el año 2000, desde el año 99, 2000, 2022, han empeorado la situación de la salud de nuestros chicos, han cambiado la forma de ver las relaciones sexuales, han difundido la promiscuidad y lo único que tenemos en este momento es un entrenamiento de cómo tener relaciones sexuales en vez de una educación sexual integral, que es lo que los padres de familia estábamos esperando. Sí, tristemente. Este impacto se logra a través de inyección de dinero a líderes de opinión, artistas, medios de comunicación, legisladores, etcétera, ¿verdad? O sea, realmente se compraron voluntades que seguían al pie de la letra la agenda, la orden del día que les dictaba la ONU. Así es, o sea, si tú ves todos los programas de las Naciones Unidas están financiados directamente en convenios obligatorios, o sea, no es una opción para un país. Es obligatorio que todos los convenios que se tengan con el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, todos esos proyectos tienen ejes transversales. Entre los ejes transversales obligatorios es salud sexual, reproductiva y género. Entonces yo te financio a ti como México la construcción de un puente siempre y cuando me permitas a mí introducir temas de género y salud sexual reproductiva en tu país. El ejemplo clarísimo, como Ecuador, podemos decir que pedimos ayuda económica al Banco Mundial para que nos ayude a construir el metro de la ciudad de Quito, y el metro de la ciudad de Quito tenía la obligación de tener una transversal de género. Entonces, todo, absolutamente todo está cruzado por este tipo de financiamiento. Cuando fue lo de la pandemia, a Ecuador se le entregó 42 millones de dólares porque la gente se moría en la calle, cadáveres que se podrían en la calle porque el COVID nos sobrepasó cementerios, sobrepasó centros de salud, sobrepasó atención médica, no había cabida para ambulancias, no había absolutamente nada. Tú veías gente muerta en la mitad de la calle. Wow. Vino a las Naciones Unidas en ayuda nuestra, nos dio 42 millones de dólares con el numeral 5 que decía claramente en el convenio que estamos obligados a legalizar el aborto. Como la Asamblea Nacional no cumplió con el objetivo de la ONU de legalizar el aborto, se fueron a través de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional hace un año ha legalizado el aborto por violación en el Ecuador, yéndose en contra de la Constitución, en contra de la voluntad del pueblo y además atentando el orden jurídico del país, porque ha ordenado a la Asamblea que le haga la ley para este daño judicial, jurídico que estos han hecho. Para que veas los alcances que tienen. Se burlan de nuestras constituciones, se burlan de nuestras leyes y encima más toman poderes que ni siquiera les corresponde legislar con nuestra Corte Constitucional. ¿A cambio de qué? De 42 millones de dólares en un momento crítico que vivía el país por la cantidad de muertes que teníamos. Qué pena, entonces, es un negocio. Sí. Los preservativos se venden a 10, 12 centavos. Se entregan millones de preservativos a los países y se los vende a 25, 30, 35 centavos de dólar. Las pastillas de emergencia se venden a 25 centavos desde las fábricas, y se legaliza la venta en nuestros países a 5, 7, 8, 12 dólares. 700% de ganancia. En el Ecuador, un país de 16 millones de habitantes, mensualmente se vende 1,5 millones de anticonceptivos. Entonces, imagínate cuánto ganan estas empresas mensualmente en el Ecuador. ¿Por qué crees que les interesa legalizar la anticoncepción en México? Porque son cientos de millones de personas que van a empezar a consumir estos productos. ¿Por qué les interesa el aborto? Porque legalizan el aborto, legalizan la venta de las células de bebés abortados, legalizan la venta de productos para aborto químico, equipos para aborto, y ellos son los que venden los productos, los que venden los bebés abortados, los que capacitan a los pseudomédicos para que hagan abortos, y así financian absolutamente todos sus proyectos. Ese es el negocio del aborto. El negocio del aborto es 100% rentable para estas empresas.
Y para eso, ¿qué necesitan? Que los legisladores legalicen. En este momento se está dando un encuentro internacional de congresistas a nivel mundial en donde el objetivo central es legalizar la promiscuidad, legalizar la pedofilia, legalizar el aborto en todos los países en donde todavía no lo han legalizado. ¿Y eso está ocurriendo ahorita, este congreso? Claro, es un encuentro de las Naciones Unidas en donde en Washington se está tratando de quitar potestad a los padres de familia, se está quitando en este momento la posibilidad de defensa de la vida, la libertad religiosa y atentando contra el concepto de familia mismo con el objetivo de ¿qué? De desenraizar a nuestros hijos y convertirlos en hijos del Estado para que desde el Estado se pueda gobernar y se pueda hacer sistemas educativos mucho más acorde a sus intereses. ¿Qué tanto de esta filosofía, son dos preguntas paralelas, qué tanto de esta filosofía en la que tú creías te formó parte de ti? ¿Llegaste a utilizar anticonceptivos? No sé si tuviste algún aborto, alguna situación así. ¿Y qué pensaste cuando viste las cifras que te dieron los infectólogos? A ver, cuando nosotros recibimos el informe de las mismas oficinas de la ONU con respecto a los objetivos cumplidos, vimos que era un desastre. Le dijimos a la ONU que estábamos yendo en contra de todos los indicadores, que era mejorar la salud sexual reproductiva, implicaba que menos embarazo adolescente, menos contagios de enfermedad de transmisión sexual, menos contagios de VIH-Sida, los chicos en espera de una salud sexual reproductiva mucho más satisfactoria a mayor edad, no a menor edad, y que prácticamente estábamos rompiendo indicadores. Las Naciones Unidas nos dijo que esa era la propuesta y que con esa propuesta continuáramos. Entonces un grupo de técnicos decidimos renunciar y como la ecología, el indigenismo, la homosexualidad, el aborto va de la mano, todos juntos son una sola ideología, yo me pasé a la parte de ecología. Fui a trabajar en una zona de la Amazonía con un proyecto que se llamaba Patra y dejé el proyecto de salud sexual reproductiva. Yo tuve un problema de salud desde muy pequeña y yo digo, Dios me preservó desde muy, muy pequeña. Nunca llegué a usar anticonceptivos. El aborto yo lo viví de cerca, pero a través de una amiga mía. Yo no me los practiqué porque no podía tener hijos. Yo tuve problemas para tener hijos y de hecho Dios me regaló 3 hijos, pero fueron, sobre todo entre la primera y la primera hija y el segundo hijo, pasaron muchos años porque me dijeron que yo no podía tener hijos. Tenía un problema en un ovario que no me servía y otro ovario que era el único que ovulaba y que era muy difícil ver cuál era mi fertilidad. Entonces yo pasé 6 años haciendo terapias y tratamientos biológicos porque era muy hippie. Entonces, nunca hice tratamientos de fecundación ni nada por el estilo, sino que hice tratamientos homeopáticos, acupunturistas, para poder hacer eso. Entonces, mi vinculación con el aborto fue, entré con mi mejor amiga a un abortuario, vi cómo le destrozaban al bebé en el vientre, vi cómo te descuartizan, cómo te meten cuchareta tras cuchareta, cómo destrozan al bebé, cómo el bebé cae en un pozo de agua, de cristal con suero, con solución salina, con un suero, para donde se cae el bebé para que el médico controle que hayan salido todas las partes del bebé. Y eso me cambió la vida. Te estoy hablando que yo empecé a cuestionar el aborto casa dentro de los grupos feministas después de haber visto el aborto. Mi cuestionamiento al movimiento de género, de salud sexual reproductiva, no fue, o de los proyectos en general, no fue porque era religiosa. Mi cuestionamiento fue desde los resultados como técnica que yo era, desde el ser mujer viendo un aborto tal cual era, que a mí no me mentían. Yo me di cuenta que las providas no mentían cuando te enseñan esas imágenes de bebés rotos, quemados, que era lo que yo vi y lo que nunca me dijeron que era. Me dijeron que eran células, que eran un grupo de coágulos, y no, eran restos humanos, eran brazos humanos, eran piernas, era piel humana, era sangre humana la que yo estaba viendo, era un cerebro aplastado que eran puntitos blancos, y entonces dije, no, esto no, eso no es derecho de la mujer. Y si ella era una niña, o sea, las mujeres solo tenemos derecho a nacidas y no nacidas. Entonces empieza mi cuestionamiento ahí, hasta que el 27 de noviembre del 2004 tuve una experiencia mística con la Santísima Virgen María, experiencia que yo no la pedí.
Fue una Porque experiencia estabas totalmente alejada de la iglesia. totalmente alejada y porque una señora empezó a rezar al lado mío. Estábamos en una revuelta en la Amazonía porque iban a tumbar unos árboles de más de 100 años, unos árboles primarios, y nos amarramos a los árboles, movilizamos a la comunidad para que no tumben esos árboles porque querían poner ahí unos sembríos de palma africana. Entonces organizamos a la comunidad ahí en la Amazonía y en ese momento una señora al lado mío comenzó a rezar. Entonces era lo peor que me podía pasar. O sea, me parecía lo más loco y tonto que podía pasar. Entonces le comencé a cuestionar a la señora saca una imagen de la Virgen María, la rompe un pedazo, le tiro en la cara y les pregunto, ¿dónde está Dios? Preséntenme a Dios, denme su teléfono, denme su dirección, ¿dónde está Dios? Dios no existe, es una cruz que llevamos por más de 500 años y lo único que existe es lo real, lo concreto, que es esta tierra que es suya y que hay que defenderla. Al poco rato de eso caí herida, perdí el conocimiento y totalmente inconsciente miro a la Virgen María que me habla y pude mirar en el cuerpo crucificado de nuestro Señor Jesucristo absolutamente todos mis pecados impregnados en la flagelación, en la crucifixión y en la muerte de nuestro Señor. Y O eso sea, fue lo ¿tuviste tus pecados o los pecados de la humanidad en la cruz? Tus pecados. míos. Uh-huh. Mi pecado crucificó al Señor, mi pecado clavó al Señor y fue la sangre de Cristo la que me limpió de mi pecado. Ahí pude ver a mi abuelo, en el momento que estoy cayendo al infierno, pude ver a mi abuelo rezando y veo y recuerdo una oración de mi abuelo que decía, el Señor, que me alcance tu misericordia antes que tu justicia. A mí lo que me hace ya tirarme al precipicio es el momento en que yo veo la flagelación, veo todo, yo no podía parar porque ya eran pecados que había cometido, con insultas al Santo Padre, con insultas a los sacerdotes. Nosotros llevábamos inclusive mujeres a los sacerdotes para burlarnos de ellos. Llevábamos chicos a abortar. Yo miré desde mis rabietas de niña caprichosa, cuando les faltas el respeto a tus padres, cuando no los obedeces, todo, absolutamente todo, mientras les flagelaba al Señor, con una ira, con una rabia. Y el momento en que ya no resistí más el dolor de ver lo putrefacta que estaba mi alma, fue cuando desde el fondo de la tierra se abre este hoyo que te digo, en donde empiezo a caer, se abre y sale un grito estremecedor como una flecha que le clava al Señor en su corazón. El rato que vi eran los niños que yo había llevado a abortar, que me miraban con un dolor profundo. Y fue ahí cuando decidí que no merecía nada, que lo único que me merecía era el odio, el desprecio, la ira, el miedo, el vacío. Y ahí es cuando empiezo a caer como en un pozo, ¿no? Me empiezo a rasguñar la cara, me odiaba a mí mismo, me despreciaba, me sentía asquerosa, sucia, apestaba, mi alma apestaba, pero de una manera putrefacta. Y cuando empiezo a caer en este hoyo, sabía que nunca iba a salir de ahí. También tenía mucho miedo, pero ahí es cuando miro a mi abuelo a los pies de la Virgen María, de rodillas como un niño, con un traje blanco, de unos 40 años más o menos. Y ahí es cuando recuerdo esta oración de mi abuelo y empiezo a gritar perdón por mis pecados, por todos. Gritaba durísimo, o sea, perdón, Señor, misericordia, Señor, misericordia. Y cuando ya no tenía aliento, cuando ya no tenía voz de todo lo que gritaba, siento que me cae un balde de agua fría encima de todo, pero refrescante, ¿no? Un balde refrescante, de un agua refrescante, y dejo de caer. Y me veo frente a un madero, y el momento que dejo de caer, veo el madero y me abrazo al madero. Y me veo ahí llena de sangre, totalmente llena de sangre, pero ya no tenía lastimado nada. Era nuevamente yo limpia con esta sangre, ¿no? Y rato que subí a ver, vi los pies del Señor de donde salía la última gota de sangre y me caía en la cara. Y me doy cuenta que estoy a los pies de la cruz del Señor y me dio mucho miedo, vergüenza, me dio vergüenza de estar a sus pies y estaba esperando que me reclame, esperando que me diga algo, yo esperaba que Él me hable,
y me diga por qué lo hiciste. Y no escuchaba nada. Entonces yo tomo valor y me miro en sus ojos. Yo no escuché su voz, pero con sus ojos me dijo, yo te amo y no hay nada que hagas para que deje de amarte. Estoy aquí por ti. Me miró con un amor infinito, con un amor que es imposible olvidar, con un amor que es imposible escapar. Y me di cuenta que no amaba a la humanidad, me amaba a mí por mi nombre y mi apellido. Y que era suya y que él era mío, totalmente mío, de nadie más. Me abracé a él. Luego de eso volví la imagen de la Virgen María y la Virgen María me entrega un paño, como una banderita y me dice, mi pequeña, deja la bandera de los hombres y toma la bandera del Señor. Ella te llevará de regreso a la casa del Padre. Luego de eso se despide de mí y me entrega un manto inmenso donde había lucecitas que se prendían y lo único que me dice es, diles que están conmigo, que están junto a mí guardados en mi corazón. Yo ese momento no entendí. Mi guía espiritual me decía, es tu misión. Y me decía, trabaja en Provida. Yo le decía, no, padre, no. Me parece terrible que de proaborto pase a ser Provida. No. Me negaba. Por 3 años me negué. Hasta que un día comprendí que esas lucecitas que se prendían en el manto de la Virgen y que me decía que están con ella, eran los niños abortados. Y ella los recogía. Cuando ella se despide de mí, me dice, mi pequeña nunca estará sola, nunca. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Estaré bajo tuyo para sostenerte. Estaré frente a ti para guiarte. Estaré detrás tuyo para cuidarte, para protegerte. A tu lado para acompañarte y sobre ti para gobernarte. Nunca estarás sola. Y a partir de eso mi vida cambió. Empecé a poner en orden mi vida. Tenía muchas cosas en desorden. Empecé a poner orden en mi vida y empecé mi camino de conversión. Y empecé a aprender a conocer al Señor, aprendí a rezar el rosario de la mano de la Virgen María, la coronilla de la misericordia de la mano de ella. Y un día comprendí que la misión que el Señor a la que me estaba llamando era justamente la defensa de la vida, en reparación de todos los pecados que cometí contra la vida, pero también como un regalo del Señor para poder salvar mi alma. Qué maravillosa historia. No me esperaba yo que llegaras a este punto, porque, bueno, ya lo dije en un principio, yo me involucré con este libro que habla precisamente de la iluminación de la conciencia, de este evento que se conoce como el aviso, donde la gente vamos a vivir lo que tú viviste, vamos a presenciar vívidamente nuestros pecados, vamos a presenciar nuestros pecados y nos vamos a ver como nos mira Jesús, como nos mira Dios, y vamos a ver nuestras faltas y entonces lo vamos a reconocer a Él y va a ser nuestra penúltima, yo diría nuestra penúltima oportunidad como humanidad de convertirnos. Y nunca me imaginé que hubieras vivido una experiencia así. Bueno, ahí no hay como decirle, bueno, sí hay como decirle, porque seguimos teniendo libre albedrío. Y tú te pudiste haber negado, tú pudiste haber dicho, no te vayas de señora a la Virgen María, o no te reconozco Jesús, y te pudiste haber condenado, ¿no? Es imposible, ¿sabes? Es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque es tan grande el amor, tan grande el amor. O sea, una mirada de la Virgen es inolvidable. La mirada del Señor es inolvidable. La ternura con la que te mira, el amor con el que te mira, el amor cautivo, el amor te atrapa. Es como un imán. La criatura reconoce al Creador y el momento que te sientes criatura a los ojos del Creador, tú te das cuenta que el amor gana. Es lo que yo descubrí, ¿eh? Alejandro, tenemos una conferencia ahorita aquí desde el santuario. Sí. Por eso ya le comentaba Amparo,
para concluir un poquito nuestra entrevista, porque tenemos una conferencia aquí dentro del santuario de la Quinta Aparición. Pues yo les agradezco mucho, creo que llegamos a un punto maravilloso. La única pregunta que queda en el tintero para algún otro momento es, alguien como tú se convierte por una experiencia mística. ¿Qué esperanza pueden tener los que siguen negando a Dios? Pero ya lo veremos en otro momento. Padre, de verdad le agradezco que nos haya acompañado, les agradezco su tiempo y estamos en contacto. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Alejandro. Dios bendiga también. Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los acompañe siempre. Muchas gracias. Y el Santuario de la Quinta Aparición, en Libertad de Catepec, Estado de México, los esperamos con mucho gusto. La Virgen María los espera también.